¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM, en vivo a esta hora de la mañana, 8:01, y comenzamos nuestra revisión de cada jornada. Otra semana muy noticiosa a nivel local, con algunos datos económicos que conoceremos esta semana, entre ellos el IMASEC, también con datos a nivel internacional. Estaremos revisando esos temas a partir de ahora en estos 30 minutos de informaciones, donde también revisaremos noticias de la industria minera en nuestro bloque Minería 360. Pero partamos con los indicadores para el día de hoy. Estos son los números con los que arranca esta semana, comenzando con la revisión de los datos a nivel local primero. El IPSA cerró la semana anterior con una subida fuerte, 0,98%, después de un par de días en los que estuvo a la baja el indicador bursátil local. Finalmente cerró al alza, llegando a los 8.221 puntos el índice selectivo de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otro lado, el dólar para esta hora de la mañana se cotiza en 963 pesos. Ese es el valor con el que arrancamos la semana para el tipo de cambio. La UEF, en tanto, tiene un valor hoy día de 39.194 pesos. Está llegando ya a las últimas jornadas de retroceso después del IPC negativo que registró el INE en el mes de junio. Así entonces, con estos indicadores vamos a partir esta semana a nivel local, mientras que a nivel internacional echamos un vistazo a lo que está ocurriendo afuera. Las transacciones en los mercados bursátiles europeos empiezan a empujar esta jornada al alza, mientras el Standard & Poor's, que es el indicador de acciones de Wall Street, cerró en terreno positivo el viernes pasado. A esta hora, los indicadores más importantes en Europa también recogen parte del optimismo, sobre todo por el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea. De eso vamos a hablar en unos minutos. Está subiendo, por ejemplo, el indicador bursátil en Alemania, también en Francia, en España, sin mucha euforia, digamos, ¿no? Pero de todas maneras con rendimientos positivos a esta hora de la mañana. El cobre, por otra parte, también sube, $5.79 la libra, mientras que el precio del petróleo también tiende al alza, sube más de 1% y llega a más de $66 por barril. Así estamos partiendo con los indicadores de esta jornada, día lunes 28 de julio. Nos vamos a revisar los temas más importantes de las portadas nacionales ahora. Echamos un vistazo a los medios especializados, partiendo por Diario Pulso para comenzar la revisión de titulares de esta jornada. Y ya lo vamos a ver en pantalla. Se destaca primero datos del mercado laboral a nivel nacional. El desempleo de trabajadores con educación superior llega a su mayor nivel desde que hay datos. Es un registro importante que trae hoy día Diario Pulso, con un desglose de los últimos datos de desempleo y desocupación a nivel nacional, en este caso analizados por especificación o por capacidades más bien. Este registro que trae Pulso en el día de hoy se basa en los datos oficiales del INE, y de acuerdo a este informe del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, la tasa de desempleo para este segmento de personas llega al 8,1% en el trimestre marzo a mayo 2025. Si uno saca la pandemia de la revisión, es el registro más alto desde que existen antecedentes en esta materia. Lo destaca así Diario Pulso. Las personas desocupadas en este segmento en particular aumentaron y llegaron el número de desocupados a 917.000 en general, destaca entonces Diario Pulso en su edición de hoy. Nos vamos a revisar otro de los titulares. Aparece un poco más abajo cómo las clínicas proponen solucionar más del 70% de las listas de espera en salud en 21 meses. Lo destaca también Diario Pulso. Y a mano derecha la fotografía de dos protagonistas de la noticia de este fin de semana. Estados Unidos y la Unión Europea llegan a acuerdo en aranceles y evitan una guerra comercial. Ursula von der Leyen a mano izquierda, Donald Trump a mano derecha en esta fotografía con la que se selló entonces este acuerdo que da algo de certezas respecto a esta guerra comercial abierta por el mismo Donald Trump. Finalmente este acuerdo permite entonces que se zanje esta disputa con un 15% de arancel sobre las importaciones provenientes de la Unión Europea. Ya vamos a estar revisando el detalle de ese acuerdo en unos minutos. Así entonces está la portada de Diario Pulso para este lunes 28 de julio. 8:05, nos vamos ahora a revisar el Diario Financiero para ver qué trae en su portada
Este medio especializado también en materia económica, incertidumbre política y económica lleva a las empresas a moderar sus perspectivas de venta para el año 2025. Y no solo las ventas, también las utilidades, lo destaca Diario Financiero en su titular principal, de acuerdo a este sondeo. En otro de los titulares, un poco más abajo, destacamos también las novedades que hay en materia de transporte. Cabify saca cuentas alegres de su llegada al aeropuerto, busca crecer en rentabilidad y también en escala, lo destaca Diario Financiero en su portada. Y destacamos también la conversación con Giorgio Bocardo, el ministro del Trabajo. Es sesgado colocar toda la atención en la tasa de desocupación para entender lo que pasa en el mercado laboral. Profundiza en esta idea, en esta entrevista, el ministro del Trabajo, abordando allí detalles entonces de lo que ocurre en el mercado del trabajo. Un tema muy sensible además en la discusión parlamentaria que se está llevando, presidencial que se está llevando adelante, sobre todo cuando Janet Jara, ex ministra del Trabajo, y Evelyn Matei, quien también ocupó el cargo, han puesto harto énfasis en estos asuntos precisamente. Así lo destaca Diario Financiero en su portada para esta mañana. Y por último, son las 8:07, revisamos el titular también del diario El Mercurio para ver qué trae en su portada del Cuerpo B, Economía y Negocios. Datos bien interesantes que seguro van a traer reacciones también sobre el aumento de los empleados públicos. 108.000 funcionarios más se registraron en septiembre del año 2024, son los últimos datos, desde marzo de 2022. O sea, en más de 2 años el número de empleados públicos subió en más de 108.000. La mitad de ellos se explican por contrataciones municipales, de acuerdo a este estudio que destaca el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, un estudio que trae el Centro de Estudios Horizontal para el día de hoy. Así entonces los titulares para comenzar esta edición de día lunes, 8:07. Bueno, ya les contábamos la noticia económica más importante de las últimas horas. Tiene que ver con este acuerdo que ha alcanzado Estados Unidos y la Unión Europea para cerrar esta disputa de la arancelaria, digamos, de la guerra comercial que había abierto Donald Trump hace algún tiempo en el llamado Día de la Liberación a comienzos del mes de abril. Finalmente, las dos partes llegaron a un acuerdo y de esa manera se evita toda la incertidumbre que podía traer una guerra comercial abierta, sin límites, digamos, sin establecer un rayado de cancha. Eso se ha zanjado por ahora. No significa que este sea un buen escenario, pero sí al menos trae algo de certeza y de alivio, sobre todo desde la perspectiva de los mercados. Luego que se anunciara este domingo este acuerdo en las conversaciones que sostuvieron Donald Trump y Ursula von der Leyen en Escocia, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Finalmente, Estados Unidos va a aplicar un 15% de aranceles a los productos que vengan desde la Unión Europea. Los 27 países que componen el bloque europeo, entonces, en los envíos que hagan a Estados Unidos, tendrán finalmente un arancel de 15% a todos esos envíos comerciales. La Unión Europea esperaba algo distinto, un arancel cercano al 10% eventualmente, que mantuviera las cosas relativamente similares a como estaban hasta el día de hoy, pero de todas maneras este arancel uniforme los deja al menos en un escenario menos malo de lo que podría haber sido inicialmente. Estos aranceles se van a imponer de manera plana para todos los productos. Será un arancel uniforme, según detallaba Donald Trump, a la espera, eso sí, de los detalles ya oficiales de los documentos correspondientes. Se acordó además la compra de parte de la Unión Europea a Estados Unidos de energía por cerca de 750.000 millones de dólares, según el detalle del presidente de Estados Unidos. Y se acordó invertir en Estados Unidos cerca de 600.000 millones de dólares más de lo que ya se está invirtiendo, como otro de los detalles entonces de este acuerdo comercial que finalmente zanja el asunto entre las dos partes a solo días de que comenzara a regir el nuevo marco arancelario dispuesto por Donald Trump. Este 1 de agosto venció el plazo que se impuso el propio presidente de los Estados Unidos para el resto de los países. Por lo tanto, esto llega al filo del plazo, pero permite de esa manera entonces evitar un escenario todavía mucho peor, porque inicialmente Donald Trump había advertido que los aranceles a la Unión Europea llegarían a un 30% para esos productos. Llegamos a una buena conclusión para ambas partes, decía Ursula von der Leyen, mientras hoy día los gobiernos europeos están celebrando precisamente que se haya alcanzado al menos un acuerdo.
El canciller alemán Friedrich Merz dijo que esto evita una escalada inútil en las relaciones comerciales transatlánticas que habría afectado duramente la economía alemana. Y de esa manera entonces quedan relativamente tranquilos con lo que está ocurriendo. Pensando en la industria automotriz, por ejemplo, muy fuerte en la economía alemana, la posibilidad de que quede un arancel en un 15% evita un escenario todavía más complejo del actual 27,5%, destacaba el mismo canciller alemán. Y de esa forma entonces empiezan a llegar reacciones de distintos representantes y gobiernos para este acuerdo comercial que satisface a las dos partes por lo menos. Donald Trump en todo caso se anota un punto también en la medida en que logra mantener una de sus promesas y efectivamente establecer un nuevo acuerdo arancelario que a su juicio puede ser conveniente para la economía norteamericana. Ya se empiezan a ver en todo caso algunos efectos comerciales. La marca Puma, la marca Volkswagen, entre otros, han acusado un golpe en sus ventas ya producto de este nuevo escenario arancelario, y es una señal bien clara también de cómo puede empezar a generar efectos concretos en la economía real este nuevo marco comercial entre ambas partes. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:12, para hablar de negocios y del anuncio de cierre de una empresa bien emblemática en el contexto de las startups acá en nuestro país. Hablamos de estas empresas emergentes, vinculadas generalmente a la tecnología, que habían generado nuevas formas de hacer negocio en distintos sectores. Bueno, estamos hablando de la empresa Algramo, que decidió finalmente cerrar después de cerca de 15 años de historia, en un anuncio que confirmó el mismo fundador de la compañía, José Manuel Moller. El acuerdo, finalmente el anuncio más bien de cierre de esta empresa es uno bien significativo por lo que había representado esta empresa precisamente como un ejemplo de aquellas compañías de menor tamaño que son capaces de ir escalando modelos de negocio muy distintos, y lo que buscaba precisamente esta compañía, una distribuidora para almacenes de barrio, así nació por lo menos, para fortalecer la venta con envases reutilizables, la venta a granel. Bueno, lo que anuncia es el cierre de una historia de 15 años que había prometido mucho en su momento y que alcanzó a llegar a distintos puntos a lo largo del país con un modelo de negocio diferente, más sostenible también, y que buscaba terminar con lo que los fundadores habían calificado en su momento como una suerte de impuesto a la pobreza por los altos precios que pagan las personas cuando compran productos en formatos que son más pequeños. Eso era lo que buscaba terminar inicialmente Algramo. La historia es larga, fue cambiando su modelo de negocio, sin embargo no fue capaz de sostenerse. Sobre todo acusan desde los fundadores y quienes estaban a cargo de la empresa, entre ellos Moller, que las grandes marcas le dieron la espalda a la reutilización, y marcó entonces el declive para una compañía que nació en hace 15 años, que en 2013 llegó a los almacenes de barrio y que en 2019 había dado algún salto también con grandes distribuidores. El modelo finalmente no se sostuvo y la empresa anuncia entonces el cierre de la compañía. Con esta información nos vamos a ir a la pausa, 8 de la mañana con 14 minutos, nos vamos al corte y al regreso hacemos Minería 360 aquí en Agenda Económica. Minería 360 en Agenda Económica. Comenzamos Minería 360, nuestro bloque con noticias de la industria de cada semana, y lo comenzamos con la revisión de informaciones bien recientes vinculadas también al trabajo de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente, que hace unos días formuló cargos contra Minera Las Cenizas por un caso de aguas contaminadas. Es la noticia con la que partimos nuestro bloque de esta mañana. La Superintendencia decidió formular 5 cargos específicamente en contra de Minera Las Cenizas después de un caso que se originó por las lluvias de junio pasado. Eso generó un desborde del muro de depósito de relaves de Minera Las Cenizas. Hubo escurrimiento de aguas contaminadas, según explicaron desde la Superintendencia de Medio Ambiente, y por eso entonces comienza un proceso sancionatorio con la formulación de 5 cargos. Lo que han planteado desde la Superintendencia es que las aguas contactadas desbordaron y socavaron el muro del depósito,
sobrepasaron las piscinas colectoras del proyecto y alcanzaron el curso de agua de la quebrada Rincón del Chinchorro. Destacan desde la superintendencia. Recordemos que este proyecto está ubicado en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso, y se trata de un yacimiento minero de minería subterránea del que se extrae mineral de cobre sulfurado. Este depósito en cuestión, el de Relave, está ubicado además en las afueras de la localidad de Peña Blanca, y dicho depósito tiene entre sus obras un sistema de manejo de aguas lluvias, destacaban desde la superintendencia, pero aún así no fueron suficientes y por eso entonces la SMA decide formular 5 cargos en contra de la minera Las Cenizas. Es parte de lo que informó la Superintendencia de Medio Ambiente en el proceso de fiscalización habitual para este tipo de espacios. Y nos vamos a ir a otro tema para hablar de resultados. Distintas empresas están entregando precisamente balances de lo que ha ocurrido durante este año 2025 y la última de ellas fue la empresa Anglo American, cuya producción de cobre creció 3% frente al trimestre anterior, pese a una caída en comparación al año 2024. La empresa minera Anglo American dio a conocer así los resultados operacionales correspondientes al segundo trimestre de este año y se registró una producción de más de 173.000 toneladas de cobre, en una cifra que refleja, dicen desde la compañía, un desempeño sólido en línea con las proyecciones, impulsado por mayor eficiencia en las operaciones claves, tanto en Quellaveco como en los bronces, mientras en Collahuasi también hubo una mejora respecto del primer trimestre, señaló el presidente ejecutivo de Anglo American, Duncan Wambald. La producción de cobre a nivel general, eso sí, disminuyó. Si se compara al mismo trimestre de 2024, disminuyó un 11%, fundamentalmente por la menor producción que se preveía para Chile. Sin embargo, como decíamos, marca un quiebre respecto al primer trimestre de este año, en un año de precios récords, además, como hemos sabido, para el metal rojo a nivel internacional. Es de acuerdo a lo informado por la compañía. En su reporte, Anglo American informó también de algunas caídas relevantes en unidades consideradas como negocios que están en salida. Esto en el reporte global y que no atañen mucho a la producción acá en Chile. Por ejemplo, respecto al negocio de diamantes, de carbón siderúrgico o metales de platino, de acuerdo al informe global de Anglo American. 8:21, nos vamos a otro tema para abordar la situación arancelaria en torno al cobre precisamente, porque se empieza a despejar de alguna manera el panorama y se va aclarando también cuál es, por un lado, el efecto que puede generar esto en la industria y de qué manera puede afectar a Chile en particular. Vamos a conversar de este tema junto al director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería de Chile, CESCO, Jorge Cantayops, está con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy bien, Sebastián, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Jorge, bueno, empieza de alguna manera a aclararse un poco el panorama sobre los aranceles. Deberían entrar en vigencia a partir de este 1 de agosto, es el plazo que se ha autoimpuesto Donald Trump, y nos gustaría ir aquilatando de mejor manera también el impacto que esto va a tener. ¿De qué forma, de acuerdo a al tiempo que ha pasado también desde los anuncios, crees tú que esto va a cambiar la industria de cobre en Chile en particular y a nivel global en general, Jorge? Perfecto. Mira, lo que ha ido ocurriendo en los últimos días es que se ha ido consolidando esta diferencia de precios en el mercado norteamericano, lo que significa un alza de precio importante, digamos, para el mercado norteamericano, tratando de acelerar compras. Y lo que vemos es un fuerte aumento de los inventarios de cobre en Estados Unidos, un fuerte aumento de las importaciones. Es decir, todavía no sabemos en realidad cuál va a ser el verdadero efecto, porque este año podríamos decir, casi ha tenido un efecto positivo en las importaciones de cobre de Estados Unidos y un efecto positivo en el precio, pero no es lo que debiéramos esperar, ¿cierto? Debiéramos esperar que esto tenga algún impacto menor en las compras, no debiera ser muy relevante, pero debiera tener un impacto menor en las compras en el mediano plazo. Y el precio tender a lo que tiende el precio de la bolsa de metales de Londres. Lo que vemos hoy día todavía es una situación de ajuste, con precios muy altos en el mercado norteamericano y una aceleración, un aceleramiento, digamos, en las importaciones, De que ha acuerdo. generado
Jorge, estos anuncios. y Sí. cuando hablamos de plazos específicamente, y uno ve los precios actuales, que en algún momento incluso se acercaban a los $6 la libra, esa tendencia de precios en estos niveles, digamos, sin ir a un número específico, pero ¿cuánto pueden durar? ¿El semestre completo, cerrar el año 2025 en torno a estos niveles, menos que eso? Yo creo que una vez que se concrete la aplicación de aranceles, y si esa aplicación de aranceles es de un 50%, debiéramos tener una brusca caída en el precio del cobre en Estados Unidos, en el COMEX. Ujú. Que, bueno, eso es un tema. Hemos estado muy pendientes del precio COMEX en los últimos meses a partir de los anuncios, pero no nos olvidemos que el COMEX es relevante solamente para el 10 o 11% de las exportaciones de cobre de Chile. El otro 90-89% es precio de la Bolsa de Metales de Londres, que sigue en torno a los $4,40. Por lo tanto, Perfecto. debiéramos, y es un muy buen precio, por lo tanto, a partir del 1 de agosto, si se cumple, el anuncio, que todavía no tiene un detalle, debiéramos ver que el precio del COMEX tienda a ese precio de la Bolsa de Metales de Londres. De acuerdo. Ahora, respecto al caso chileno en particular, Jorge, eh, ¿hay algún efecto de un arancel? Porque estamos a la vuelta de la esquina, digamos, esto debería comenzar a regir a partir de este viernes, 1 de agosto. Si se establece algún tipo de arancel, ¿eso tiene un impacto desde el punto de vista de la producción local, por ejemplo, de los envíos a Estados Unidos? ¿Qué efecto real tiene? A ver, en teoría no debiera tener un efecto muy significativo. Esto lo Ya, digo en teoría porque es posible, al ser fundamentalmente, no, y 100% acá todo lo que vendemos a Estados Unidos, ese producto es un commodity que se podría vender en otros mercados. Y por lo tanto, teóricamente podríamos decir que no tiene efecto. ujú, Pero obviamente las relaciones comerciales con Estados Unidos, las relaciones de largo plazo entre las empresas chilenas y las empresas compradoras de cobre en Estados Unidos, probablemente sí va a tener algún efecto. Eh, en, bueno, ha tenido un efecto en el acelerar importaciones en el primer semestre de este año, y ajá. podríamos tener algún efecto de una disminución en las compras. Pero insisto, no teóricamente Chile no debiera tener, podría recolocar esos cátodos, pero como mantenemos una relación comercial y que esperamos que se mantenga en el tiempo entre las Sí. empresas chilenas y las empresas norteamericanas, podríamos tener algún impacto, pero no debiera ser muy relevante. Ujú. De ninguna manera debiera ser muy relevante, y esto también hay que explicarlo porque los productos finales que consumen cobre probablemente van a ser quienes mayoritariamente van a asumir el costo de este mayor precio. Entre el fabricante de autos, digamos, entre el fabricante de equipos de aire acondicionado y el consumidor de equipos de aire acondicionado, el consumidor de autos, Claro. probablemente ellos van a absorber una parte importante de esta alza. Ajá. A ver, un alza del cobre de un 50% en el precio puede llegar a tener un impacto a lo mejor del 1% en el precio final de un producto. Claro. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo bien claro. Y es por eso que es posible que el consumidor final pueda absorber parte del costo. Pero obviamente no en todos los casos es lo mismo. En otros casos el cobre es mucho más relevante como Sí. costo, y por lo tanto ahí sí probablemente tenga que producir algún ajuste o alguna negociación o algún acuerdo entre el proveedor de cobre, en el De caso acuerdo. chileno, y el consumidor intermediario o el consumidor intermedio de Estados Unidos. Pero de Jorge, verdad, me cuesta pensar que sea muy grande el efecto. de acuerdo, y es una buena noticia, ¿no? Tranquilizador pensando en, Sí. en la relevancia que tiene la industria acá en Chile, por supuesto. Jorge, lo último, ya con una mirada de más largo plazo, si es que efectivamente Donald Trump establece algún tipo de aranceles, no solo para Chile, digo, no para la importación, digo, en Estados Unidos de este mineral, ¿crees tú que esto va a tener efecto más significativo en algún reordenamiento de piezas de la industria minera a largo plazo? ¿Y de qué forma eso podría cambiar las cosas para Chile entonces? Efectivamente, si Estados Unidos logra en el mediano y largo plazo reactivar su oferta minera, o de nuevos proyectos mineros de cobre o de cobre secundario o chatarra, probablemente vamos a tener que buscar nuevos destinos. Ahora, lo interesante y positivo que tiene el cobre es que ese destino, va a haber nuevos destinos para el cobre. Europa se quiere reactivar su industria también. India, ni hablar.
Y China, que si bien está un poco más lento en el crecimiento de cobre y es Ujú. normal que eso ocurra y siempre se anticipó que eso ocurriera, va a seguir siendo el principal consumidor. Por lo tanto, en el mediano plazo, sí Estados Unidos podría aumentar su capacidad de autosatisfacer su consumo de cobre, pero hay otros destinos. Por lo tanto, no hay un riesgo en el cobre en sí. Probablemente el mayor riesgo tiene que ver con el crecimiento económico a raíz de una menor comercio internacional que sí puede tener un efecto recesivo en el mediano plazo. Claro, a nivel macroeconómico. Jorge Cantayops ha estado con nosotros aquí en Minería Exactamente. 360. Gracias por el contacto, Jorge, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Chao, Estés muy buenos bien. días. De esta forma cerramos nuestro bloque de cada lunes aquí en Minería 360. Minería 360 en Agenda Económica.